pop y auténticas joyas del coleccionismo. Los jueves a las 3:30 de la tarde en Onda Capital 95.1 FM y en ondacapital.es. Y además, en formato podcast audiovisual en YouTube, Onda Capital Sevilla. Colecciona con nostalgia, donde los recuerdos se convierten en tesoros. Buenas tardes a todos, amigos, un jueves más estamos con todos vosotros y venimos a disfrutar de las cosas de, tú sabes, que todos los días bebes agua y un día se te olvida el vaso, pues esto es igual. Buenas tardes a todos, un jueves más estamos con todos vosotros en Colecciona con Nostalgia y hoy, antes de abrir el baúl de los recuerdos y de esa nostalgia de la que tanto hablamos, vamos a saludar principalmente a nuestro equipo, a Avi Bueno, a los mandos, a Joaquín Rodríguez, que se une con nosotros al equipo hoy directamente y que va a responder a todas vuestras preguntas. ¿Qué pregunta tenemos hoy, Joaquín? Acércate al micro. Vamos a ver. ¿Qué recuerdo de vuestra infancia os llena de orgullo y hace recordar, sonreír y emocionar cada vez que lo recordáis? Pues esa es la pregunta que tenéis que contestar y la iremos leyendo a lo largo del programa y nada, a disfrutar de este programa. Y como no, le tenemos que dar al alma del programa a mi colaborador de lujo, Miguel Caiseo. Bienvenido. Bien hallado, de lata, colaborador de lata. Colaborador de lata, como él dice. Pero de lata nada. Un de placer lata... estar aquí, ¿eh? Y nada, y hoy a quién tenemos aquí. Bueno, os he recordado. Bienvenido a Eduardo. Eduardo, apellido, lo tengo yo por aquí. Acero, exactamente. Espérate, pero yo te tengo aquí porque es que he traspapelado un papel. Hubo un gran actor que se llamó Acero también. Eduardo Acero Calderón. ¿Es así? Así es. Eso es, perfecto. Un genio en rescatar los recuerdos y las vivencias que se esconden en nuestro patrimonio textil. Bienvenido, Eduardo. Esta es tu casa. Como decía Miguel, bien hallado y encantado de echar un rato que creo que va a ser muy bueno. Un rato entre amigos, que es lo que vamos a hacer. Vamos a disfrutar, vamos a hablar de todo lo que nos gusta, las maravillas. Como decía Joaquín, ¿cuál es ese recuerdo de vuestra infancia que cada vez que lo recordáis os hace sonreír o emocionar? Ahí estamos esperando vuestra respuesta y también al WhatsApp 628-796-568. Bueno, Eduardo, bienvenido a tu casa. Eres un escultor, profesor y uno de los mayores expertos en indumentaria histórica de nuestro país. En Overtime luchamos por proteger los recuerdos en Sevilla. Tú has hecho, bueno, en Sevilla, en realidad en Sevilla y en todos sitios, porque nos escuchan desde cualquier parte del mundo. En Overtime luchamos por esto. Tú has hecho lo mismo en Extremadura y en toda España, rescatando la ropa que abriga la historia de nuestros antepasados. ¿Cómo pasa un escultor de moldear el barro o rescatar los recuerdos a la nostalgia hilada en ropa que hace más de un siglo? Pues una pregunta muy curiosa y además tiene un nexo que hace un escultor coleccionando ropa. Pues yo no fui consciente de que estaba coleccionando ropa en un principio, porque simplemente me dediqué a que no desapareciera una serie de prendas que yo había localizado en casa de mi abuela cuando falleció mi abuelo. Yo tenía 11 años, yo no le podía dar un valor como se lo doy ahora mismo, pero algo en mí me hacía despertar que eso no se podía tirar. No me digáis qué, porque no lo sabía. Claro. Pero eran cosas que yo había visto además en fotografías de mi abuela cuando era joven, un mantón, unas peinetas, en fin, unas cosas. Y digo, esto no se tira. Y yo decía, esto no se tira porque sabía que iba a terminar tirándose. Porque ni mi madre ni sus hermanas lo estaban valorando. Simplemente estaban vaciando la casa. Y yo con 11 años aquello lo protegí, lo guardé. No sé por qué, así de claro. Simplemente porque a lo mejor yo recordaba que cuando mis abuelos me habían hablado de su juventud y de su infancia, lo habían hecho con tanto cariño que yo sabía que eso había pertenecido a ellos y había pertenecido a ese momento de su vida que a mí me había calado.
Entonces yo simplemente lo guardé. Guardé eso y empecé a guardar otra serie de cosas, pero ajeno al concepto coleccionismo. Así de claro. Totalmente. Totalmente, con esa edad tú me dirás, ¿no? ¿Qué pasa? Que empieza a despertar en mí, más allá de esas prendas, la curiosidad por la indumentaria tradicional de Extremadura. Yo soy de Extremadura, yo soy de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Olé, sin lugar a dudas. Empieza a despertar por mí tal curiosidad que empiezo a investigar, siendo un niño y un adolescente. Empiezo a investigar y con la necesidad de exponer esa ropa. Y ahí es donde viene la parte escultórica. Yo me encuentro con que son prendas con un tallaje muy pequeño que los maniquíes comerciales no pueden lucirla con la dignidad que merecen. Entonces yo con mis habilidades de entonces empiezo a hacer soportes para esas prendas. Y me di cuenta que quedan magníficas. Y a partir de ahí, claro, yo luego me vengo a estudiar Bellas Artes a Sevilla, me especializo en escultura. Y yo digo que si soy coleccionista es porque soy escultor, si no, posiblemente no me hubiera dado por el coleccionismo textil, porque es muy complicado exponer, como yo digo, con absoluto rigor y dignidad unas prendas que pertenecen al siglo XVIII, siglo XIX, incluso principios del XX, en unos maniquíes que de alguna manera complementen y dignifiquen esas maneras de vestir. Entonces el escultor y el coleccionista se convierten en... ¿Se han fusionado? Uno. Sí. Pues sí que es verdad, porque ahora que lo dice, alguna que otra vez, pues por ejemplo yo he llegado y he presentado alguna prenda en un programa de televisión y escúchame, Eduardo, que me la he visto y me la he deseado para que aquello quedase medianamente digno. Por ejemplo, una bata de cola que presenté Rocío Jurado y venga, deprisa y corriendo, y aquello deprisa y corriendo nada, tú lo sabes. Mira, yo creo que he sido el primer escultor que se ha dedicado también a, dentro de los que son los proyectos museográficos, a realizar maniquíes a medida. Hace 2 años o 3 se inauguró el Museo de Lola Flores y cuando se encontraron con la donación que su hija habían hecho para el museo, dicen, ¿cómo exponemos los trajes de Lola Flores para que queden como en el cuerpo de Lola Flores? Entonces contactaron conmigo y tuve los trajes ahora mismo y son trajes pues que le quedan al maniquí perfectamente. Desde el traje de la boda de Lola Flores, que es el primero que se expone, que tenía ya una edad diferente, a los últimos trajes, a patas de colas con los que ya actuó, porque el cuerpo va cambiando. Entonces el maniquí también tiene que ser adaptado a la cintura, al pecho y a los hombros para que quede... Qué bonito. Y además, mira, decía una cosa el maestro Pertegaz, decía que las cosas, que él no quería que las ropas la llevara ninguna clienta al tinte, porque el tinte destrozaba, eso se lo oí yo en una radio, destrozaba la ropa. Entonces, por favor, no llevéis al tinte nunca, aunque sea 2 manchas, se llevan 2 manchas que parecen 2 lunares, pero es que eso destroza la ropa, fíjate. Eso me acuerdo de eso que estás tú diciendo, porque se desvía, se desvirtúa un poco lo que es la cintura, y esos trajes son guantes para esa señora y esa gente, claro. La alta costura trabaja siempre con lo que son materias primas de las más nobles. Entonces, una máquina del tinte trata a todas por igual, con unos procesos de calor, de secado y demás, que no distingue. Entonces, al final, pues siempre sale un poquito deformado. Claro. Otra cosa es que se haga una limpieza a veces a mano. Que eso es conveniente, cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es diferente. Sí, porque lo haces con cuidado, lo haces con mimo, lo haces, además, estás controlando en todo momento el proceso. Tú lo metes en una máquina y cuando lo sacas el proceso tú no lo has controlado. Ha sido la máquina la que ha tenido su propio... Claro, y puede salir, como dice Miguel, de cualquier forma. Claro, como un guiñapillo. Y es también, cambiando, digo, porque también pasa, aunque no sea el tema, cuando las cosas las mandamos en el avión, las coge, lo mismo da que lleves un cuadro de Velázquez en una maleta que lleves, le pegan unos tirones y unos empujones y unas cosas que yo he visto, que he trabajado con grupos musicales, cómo han querido pegar directamente a los señores que manipulaban el equipaje, porque lo tratan todo, ¡pum, pum! Y a lo mejor ahí va algo que es tu vida, como una guitarra, como cosas que son para nosotros, una escultura tuya, un cuadro mío, un traje que yo saqué en una obra. Es que, eso dice esto, una vez se me perdió a mí en Mallorca, que yo en un show que hago, se me perdió un personaje mío que es Doña Paca.
Y digo yo, ¿cómo hago Doña Paca sin el traje? Sin el traje. Menos mal que la gente no llegó al día siguiente y yo le dije, miren, ustedes me han visto tantas veces que imagínenselo. Bueno, y lo hice, la gente se portó estupendamente, pero me perdieron el traje hasta que apareció, tú imagínate. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí, Oh, Miguel? qué miedo. La comunión. También. Me compra mi madre un traje de almirante, yo qué sé lo que era aquello. El lo traje vi, era para verlo. Y claro, en la prueba de tal, me hicieron la prueba, tal, y ahora dice, madre, lo voy a llevar tinte para dejar el traje del niño. Impecable. Y el traje vino hecho polvo. Sí. Mi vecino de enfrente me tuvo que dejar un traje de almirante para ser a marinero. Sí, que nos ponían a los niños de almirante, qué gracioso. Yo me vestí de fraile, bueno, me vistieron de fraile. De fraile. De frailecito, De fraile, ¿no? una túnica blanco, ¿no? sí, Ah, sí, qué sí. arte, sí. Eso es más gracioso, Sí. pero de almirante. Oh, qué cosa más ¿Cómo se llega a investigar y publicar joyas literarias llenas de melancolía sobre la vestimenta que vivían nuestros abuelos? Qué bonito. Como yo decía, mi primera inquietud fue saber cómo habían vestido mis antepasados en Extremadura, hablando de clases populares. Y claro, cuando tú te metes a investigar, no solamente a recopilar y a coleccionar, cuando digo coleccionar es a guardar en armarios, a guardar en baúles por protegerlos, cuando empieza el proceso de investigación te das cuenta cómo en muchos de los casos las clases populares han bebido de las clases más pudientes, siempre a la retaguardia y siempre con mucho tiempo. Pero eso me lleva a empezar a conocer la indumentaria histórica y a interesarme por la indumentaria histórica y a empezar a hacerme de prendas de indumentaria histórica. Y como decías antes, creo que mi colección es una colección privada actualmente, puede ser la más cuantiosa en lo que se refiere a prendas desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Y una de las cosas que de alguna manera veo que empiezan a revalorizar el conocimiento y la propia prenda es saber a quién han pertenecido. Saber a quién han pertenecido y de la misma manera que una fotografía que pueda documentar quién llevó ese traje, sobre todo a partir del momento en el que existe la fotografía, quién llevó ese traje, en qué momento, si además ese traje todavía se ha conservado con sus complementos, zapatos, sombreros, guantes y demás, eso de alguna manera pues a mí me vuelve loco. Claro, qué bonito. Y de alguna manera tú, cuando yo hago la ficha técnica de esa prenda, estoy escribiendo un documento literario, a quién perteneció, cuándo nació, con quién se casó, cuándo lo vistió, quién lo heredó, todo eso. Como siempre digo yo, la historia que hay detrás del objeto. Claro. Es más interesante muchas veces la historia. Yo cuando hago visitas guiadas en mi museo, es más interesante la historia que ver solamente el traje de manera fría delante del maniquí. Claro. Porque tú lo estás viendo, me puedes decir me gusta o no me gusta. Leo la ficha técnica, la datación, el tipo de tejido, pero ahora cuando te cuentan la historia que hay detrás, ya te dejas llevar por eso, porque de alguna manera te metes en ese momento, te metes en ese personaje, porque de alguna manera es un personaje, en esa vivencia, y dices, estoy dentro ahora mismo de una película. ¿En qué momento te diste cuenta de que pasaba de ser un hobby a ser una responsabilidad de algo histórico que ya es bastante importante para nuestro país? Porque cualquier rincón que se coleccione y que se guarde como tú lo haces, eso es muy importante. Pues mira, me di cuenta cuando en mi casa ya no cabían, ya no podía tener más armarios para ropa. De eso sabemos nosotros Que también, eso Juan, ¿verdad? es un auténtico problema, Mierda. porque además, como yo digo, me podía haber dado por coleccionar sellos, monedas, que puedes tener cientos y miles y los tienes en una estantería, pero los trajes no, sobre todo porque los trajes también necesitan una serie de cuidados que van más allá. Es decir, tú no puedes poner un traje doblado y encima otro como si fueran camisas apiladas, ¿no? Tienes que tener ahí unos conocimientos que te hagan mantener el traje en función de la propia naturaleza del textil. Yo tengo cajones, muchos cajones, de 1,80 por 15 centímetros de altura y 60 de anchura, que es el hombro. Entonces están cada uno en un cajón. Sobre todo los históricos, porque son sedas y son tejidos que no puedes colgarlos de los hombros porque el propio peso vence. Y luego también tienes que tener la precaución que cada cierto tiempo tienes que darle la vuelta para que el peso, si está apoyado en la espalda, apoye sobre la zona delantera. Claro. Todo en papeles de seda y bien protegido, ¿no? Muy protegido. Entonces, cuando me di Qué cuenta bonito. que yo ya no lo puedo tener en armario, digo, yo esto que tengo me asusta.
Me podía haber dado por otra cosa, ¿sabes? Ahí es. Y sobre todo también cuando empiezan a pedirme prendas para exponerlas y demás, empiezo a organizar exposiciones y ya me di cuenta que eso adquiere otra magnitud. Totalmente. Claro, porque, oye, y también la temperatura tiene también que tener una temperatura especial o eso no importa. La temperatura y la luz. Y la luz. La temperatura entre 18 y 21, ni por encima ni por debajo. Vale, vale, Entonces vale. eso tiene que estar muy controlado porque los cambios bruscos de temperatura hacen que haya de alguna manera contracciones en lo que es el tejido y eso puede terminar por disparar lo que es la tensión. Claro. Y la luz lo mismo. La luz, polilla, bueno, claro, La eso polilla sí. puede entrar. porque claro. la tela, yo siempre desde que era pequeño, hay que la polilla, porque se comía la ropa. Claro. Sobre todo a los textiles de lana. Hay que tener muchísimo cuidado. Eso es lo que les gusta a ella, Sí, ¿no? sí. No y pasa, además- no pasa como en la madera, que la madera buena no se la come la no, polilla, por claro. ejemplo la caoba, pero Sí. en este caso las telas buenas no. Hombre, Fíjate, porque es yo- que te encuentran una materia prima de primera calidad, una lana virgen. Qué maravilla. Claro, sí. Yo, mira, ahondando en la vida de Marlene Dietrich, hacía una película, un espectáculo, todo a un almacén. Vale, como tenemos un poco los que nos gustan las cosas, nos dan el escorial y lo llenamos, ¿no? Bueno, pues tenía unos baúles llenos de sombreros y cuando fueron para una exposición un poquito antes de ella fallecer, abrieron y aquello era un serrín, todo se había desvanecido, todo deshecho, todo Polvo. no se podía coger polvo. Fíjate, eso me llamó la atención, yo no sabía que la ropa había que manipularla de una forma especial para protegerla de esa forma, claro. Yo he visto en algunos casos cuando me han enseñado piezas que llevaban muchísimo tiempo almacenadas en baúles y demás, y claro, con una temperatura y un nivel de oxígeno, imaginaos ahí. Ahora, cuando me lo han abierto y sobre todo a la luz del sol, yo he visto como en ese momento se ha desintegrado el Sí, textil. sí, sí, Qué qué fuerte, cosa, qué ¿eh? interesante, tío. Qué cosa. Qué bonito, qué bien. Sí. Estamos ¿Cuál- aprendiendo mucho. Hombre, ¿cuál fue el paciente cero? Ese primer recuerdo de tela que te hizo emocionarte y empezar a coleccionar. Pues hacía referencias antes a un mantoncillo de Art Deco que tenía mi abuela de los años 20, de punto, que yo lo veía en su casa, ella me contaba cuándo se lo compró su madre y yo me escapaba muchas veces para abrir el armario y ver ese mantoncillo que había formado parte de la jugar de mi abuela cuando ya tenía 14 años. ¿Te acuerdas de los colores? Sí, claro. Tiene un fondo amarillo y luego tiene unas estampaciones en lo que eran los colores estos de fuchsia, en fusia, en amarillo y Qué en, bonito. y en Qué verde. bonito, Sí, qué bonito. sí. Solo ya lo explicas y ya es precioso. Sí. ¿no? Oye, y los mantones tan bonitos, tan bonitos, tan bonitos. A mí me vuelven loco esos mantones que se abren y tienen como 4 crisantemos grandes. Peonías. O 4 peonías, ¿no? Sí. Eso a mí me parece una barbaridad. Mira que espectáculo. por lo visto no son los más, pero a mí eso cuando Sí. una bailadora, cuando Lola, que hacía así con esos mantones, decía, ¿esto qué es? Es una barbaridad, ¿no? El mantón es otra pieza que hay que saber conservarla. Tú un mantón no puedes doblarlo como si se tratase de una servilleta, porque si no con el tiempo las dobleces, puesto que es seda, por ahí se te puede rajar y se han rajado mucho. Entonces lo suyo es cogerlo y por el propio peso dejarlo caer en una caja y de vez en cuando moverlo, pero sin nada de doblarlo. O, como también tengo yo mucho, lo que pasa es que eso requiere tener unos canutos que tengan el ancho del lado del mantón e ir doblándolo con mucho cuidadito, metiendo siempre papel de seda para que no esté en contacto una parte de... Sobre todo porque es que en muchos casos las sedas decoloran y tiñen la propia... La seda, digo, del bordado. Sí. Tiñen Claro. la seda del soporte. Del soporte. Al fleco también, me imagino, también, ¿no? Vale, vale. ¿Cuántas horas, Emigran, lo que se dice. El color muchas veces emigra. ¿cuántas bonito. horas le puedes llegar tú a dedicar a cuidar tu colección? Pues mira, no le dedico la que merece porque sería entonces un esclavo de la colección. Es una cosa que empezó como un hobby, para mí es una cosa muy seria porque yo asumo la responsabilidad que tengo Hombre. de dejar todo eso, pero cuando puedo le dedico tiempo. Siempre, vamos a ver, llevo un control, sobre todo mental y de memoria, para saber a qué estantería me tengo que ir, a qué cajón me tengo que ir, porque tengo que ir de alguna manera renovando lo que es
pues ese control, el darle la vuelta, como he dicho, y en fin. Las hojas de laurel, les pongo hojas de laurel, les pongo también taquitos. El laurel es bueno para todo, ¿eh? Sí, taquitos de cedro también les pongo, que de alguna manera están ahuyentando todo lo que son los xilófagos y todo eso. Y la humedad, siempre les pongo unos tarritos de agua, ¿eh? Porque además es curioso, tú pones unos tarros de agua en un armario donde tengas ropa y cuando vas al poco tiempo allí no queda nada de agua. Pero esa humedad lo que mantiene es la flexibilidad del tejido. Porque si no tienen agua al alcance, Se quedan tiesos. se quedan tiesos y terminan rotos. Qué bien, qué bien, qué bien. Escúcheme, Eduardo, has estudiado a fondo las bodas de antaño. ¿Por qué nuestras abuelas se casaban de negro y cuándo perdimos esa tradición tan nuestra? Pues mira, eso tiene un momento histórico y es un decreto real. Vamos a ver, la moda nupcial como tal, cuando se habla de moda nupcial, es a partir de 1840. Antes el término moda nupcial no existía. Existía el término moda. Es decir, en el siglo XVIII, a partir del momento en el que se instaura la monarquía, los Borbones en España, que vienen de Versalles, pues cuando llega Felipe V se encuentra con que en España la moda es una moda muy lúgubre. La moda es vestir a la española, era vestir de negro. Pero el vestir de negro fue una estrategia de Felipe II, porque Felipe II, con el gran imperio que había heredado de Carlos V, resulta que en uno de los viajes de América traen el palo de Campeche. El palo de Campeche era un tinte negro que por fin podía otorgar al textil un negro intenso, no parduzco, porque el negro que se conocía hasta entonces en España era un tinte que conseguido por la cocción del carbón, que después de muchos lavados aquello terminaba gris, efectivamente. Ahora el palo de Campeche, que viene de México, otorga un tinte negro intenso que no se va con los lavados. Entonces, de alguna manera, Felipe II dice, esto va a repercutir en la economía española, porque ahora todo el imperio que yo controlo va a vestir a la española y va a vestir de negro. Entonces, eso se instaura en toda Europa, el vestir de negro. Tú puedes coger la moda. retratos. Esa es la moda. Y esa es la moda. Eso era la moda. Ahora, cuando llega Felipe V a España, él trae la moda de Francia, la moda de Versalles, que era totalmente distinta. Eran unas casacas de seda, digo, moda masculina. Trae los colores, ¿no? Trae los colores, pero claro, él cuando llega a España tiene que vestir a la española, tiene que vestir de negro. Eso dura poquito, dura poco. ¿Y qué ocurre? Que en 1840, cuando se casa la reina Victoria de Inglaterra, son los comienzos de la fotografía y ella decide casarse de blanco. No era la primera que se casaba de blanco, pero no había un color para casarse. Las mujeres se casaban a su gusto y conveniencia. Y ahí se cambia todo, ¿no? Y ella se casa de blanco y aparece las primeras fotografías de la primera boda real y la reina está vestida de blanco. Con lo cual, ella es la primera influencer y ella es la que marca que la moda nupcial a partir de ahí va a ser blanca. Cuando digo blanco, tampoco era el blanco que conocemos ahora, era un blanco... Blanca para la novia. Como marfil, ¿no? Como marfil. Claro. ¿Por qué? Porque era el tono natural de la seda. Claro, claro. Ahora mismo yo tengo en el Museo del Traje de Villanueva de la Serena una exposición sobre la moda nupcial que abre precisamente con un traje muy similar al que llevó la reina de 1840. Un traje de dos piezas, jubón y falda, en una seda labrada muy bonito. Ahí empieza la moda de nupcial, en ese tono marfil que decimos. ¿Y qué pasa? En 1878, en enero, se casa Alfonso XII con su prima, la reina Mercedes. Una boda por todo lo alto que a los 6 meses termina en tragedia, con la muerte. Se decreta luto, luto real. Y dentro del luto real se pauta que las novias casaderas tienen que vestirse de negro. De la misma manera que aquellos que se consideran monárquicos tienen que pintar los zócalos de sus casas de negro. Tú vas por Sevilla, donde los Montpensier tenían palacio, o te vas a Sanlúcar y ves muchos zócalos todavía de negro. La gente no sabe por qué, por aquello. Qué emocionante lo que nos Qué está bonito, contando qué Eduardo. bonito. Pero Eduardo, Qué bonito. tenemos que ir a una pausa. No Eduardo, vayáis. qué bien, qué bien. Vaya lo que nos está contando, Miguel. alegría. Eso Estamos es. aprendiendo mucho, Colecciona qué bonito. con nostalgia. Volvemos con vosotros en unos segundos. Qué
bien. 3:30 de la tarde en Onda Capital 95.1 FM y en ondacapital.es. Y además, en formato podcast audiovisual en YouTube, Onda Capital Sevilla. Colecciona con nostalgia, donde los recuerdos se convierten en tesoros. Pues nada, ya estamos de vuelta, estamos aquí con Eduardo y con Miguel, que estamos súper emocionados con la historia que nos estaba contando Eduardo. Y lo primero que le voy a hacer es preguntarle a Eduardo, si tú pudieses coger una máquina del tiempo y viajar a 1800 y traerte una pieza a día de hoy, ¿cuál sería? Me lo pones difícil, ¿eh? Me lo pones difícil. Mira, vamos a ver, aunque parezca un poco pretencioso, pero tengo muchas piezas del siglo XVIII. Sobre todo, tengo más de hombre que de mujer. Porque el concepto de coleccionismo y de conservación entonces no existía. Se reciclaba mucho. Es curioso cómo casas reales, como por ejemplo como la española, ahora por ejemplo que se ha hecho una exposición sobre la reina Victoria Eugenia, no tienen ropa de nuestros monarcas. De hombre, ¿no? Ni de mujer tampoco. Fíjate. No tienen. Qué cosa, ¿eh? No tienen. Patrimonio conserva un traje, por ejemplo, de Victoria Eugenia, que tuve la suerte de tenerlo hace un par de años o 3, porque se puso en el Palacio de Aranjuez para una prueba del programa Maestros de la Costura, y a mí me pidieron otro traje que tengo yo de la reina Victoria Eugenia porque sabían que existía ese vestido. Entonces, en aquella prueba los concursantes tenían que intentar reproducir un traje u otro. Entonces, repito, no existen grandes prendas y grandes colecciones de moda del siglo XVIII. Yo tengo algunas piezas que de alguna manera son prototipos, porque la moda de alguna manera ha obedecido siempre a unas pautas y a eso es lo que decimos, a unos tipos de diseño, a un patronaje. Y con lo que tengo me conformo. Pero si tuviera que elegir algo sería de mujer, porque de hombre tengo más que de mujer. Tienes más que de mujer. Sí. Qué maravilla. Oye, Eduardo, si la gente quisiera ir a tu museo, ¿eso está abierto siempre? ¿Hay que pedir cita? ¿Cómo podría ir y visitar? Pues te desplaza a Villanueva de la Serena, que no es cualquier cosa. Es un sitio emblemático. Mira, la semana pasada, este fin de semana pasado, hemos tenido la feria de antigüedad y coleccionismo de allí. Sí. Bueno, Villanueva es puntera en muchas cosas. Entre otras, es la cuna de la tortilla de patata. Hombre. El CEPSIB lo acredita a partir de unas investigaciones y su origen está en 1798. Eso para empezar. El museo está abierto de lunes a sábado, solamente cierra los domingos en horario de mañana y tarde. Cada año y medio, cada 2 años cambio las colecciones y hasta el mes de agosto se puede ver una colección de moda nupcial. ¿Y qué horario? El horario, pues mira, si me lo permite, lo voy a mirar en el móvil porque no me lo Si la gente va allí, ¿te encuentra a ti allí? No, porque yo ¿O tienes allí alguien que atiende a todo el mundo? Yo vivo en Sevilla, el museo es municipal. Sí. Y allí hay personal para atender a todas las visitas, claro. El horario es por la mañana de 11 a 14 y por la tarde de 18 a 20 horas. Y los sábados por la mañana de 11 a 13 horas. Pues ya sabéis, si queréis ver el Museo de Eduardo, este es el momento. Como también es el momento que vamos a seguir hablando de moda, pero ahora llega el momento de nuestro colaborador de lujo. Aquí de Miguel. Miguel, ¿qué nos traes hoy? Mira, yo aprovechando que nuestro invitado de hoy es estupendo, que eso sí que es un lujo, pues yo quería hablar del coleccionismo de moda. Vamos a ver. Y me voy a ir a una historia y le voy a contar más o menos como yo la entiendo. Yo creo que la moda está muy bien, pero se empieza a considerar obra de arte con mayúsculas un poco hace como unos 30, 40 años, cuando el Metropolitan hace grandes exposiciones, cuando los grandes museos estos grandes museos meten a la moda y le dan su sitio, a Yves Saint Laurent, a Balenciaga, nuestro Balenciaga, a todos los grandes. Entonces, hay una señora que fue la marquesa de Jansol, que era muy amiga de Balenciaga
y esta mujer tenía una colección, era muy rica, tenía muchísimo dinero, es una mujer muy famosa para la época, empieza a coleccionar toda su ropa, pero ella no tiró nada, ella lo guardaba todo en unos armarios espectaculares. Claro, tenía un pedazo de palacio en la calle Zurbano espectacular, al lado del Soto Mauro. Total, esta señora, que era un icono de elegancia en la época, yo me acuerdo de chico y yo me fijaba en todo eso, es una mujer que venía en el Ola y tal, una mujer guapísima, una mujer preciosa. Bueno, y esta señora muere, ¿vale? Muere y toda su ropa la hereda su hija, Sonsoles Díaz de Rivera. Sonsoles Díaz de Rivera une todo lo que tenía su madre, que son aproximadamente como 400 piezas, porque tenía 200 sombreros, Madre mía. y tenía como 100 y pico Balenciagas. Vuelvo a repetir porque era muy amiga. Total. Y toda esta colección enorme, esta señora tiene la gentileza y lo dona al Museo de Guetaria, a donde está el Museo Balenciaga. Entonces, no solamente esta señora, es que hay mucha gente que colecciona moda, mucha gente que unos que tienen que ver porque son modistas, porque son gente vinculada, y otra gente porque les encanta, y muchísima gente porque tiene pasión por la ropa, por los zapatos, por los sombreros, y hay muchísimas colecciones de muchísima gente que lo tiene en su casa, ¿no? Y hoy yo quería resaltar la de Sonsoles Díaz de Rivera. Es una señora exquisita, y yo tuve la suerte de saludar en una fiesta aquí en Sevilla y hablé con ella y felicitarla, porque esta es una mujer que tuvo un trato con Balenciaga. A mí Balenciaga me fascina, entonces habló, y yo le felicité por la colección y por haberla donado al Museo de Guetaria, y hablamos, y tú ¿cómo sabes tanto? Bueno, yo no sé, yo es que leo, me encanta, me divierte y me gusta muchísimo. Y te fascina. Y me fascina. Y que luego hay una vertiente también de lo que es la moda, que es un apartado que es fotografía de moda. Eso me parece impresionante, cómo todos estos grandes fotógrafos, todos estos pedazos de fotógrafos han hecho locuras con la moda. O sea, si la moda de por sí ya tiene un mensaje, ya tiene una fuerza, el diseño, la proporción, los fotógrafos han hecho auténticas locuras con esos trajes de Pertegá, estos trajes de Pedro Rodríguez, estos trajes de Asunción Bastida, de gente que no todo es Balenciaga, hay muchísima gente importantísima, ¿eh? Y bueno, y entonces, bueno, pues hablar, y hoy en homenaje a ti, de que hay mucha moda, hay mucha gente que la colecciona, que la guarda, tú principalmente, porque ya vemos que tú eres un súper experto, pero hay mucha gente que no es tan experta, pero que también hace una labor, porque tiene cientos de cosas en su casa, que las donan, que las dejan, que tal, y entonces a mí eso me fascina. Qué maravilla, Miguel. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, un placer, un placer. Os hago una pregunta a esto. Facilita. ¿Creéis que el fast fashion ha matado el sentimentalismo de tener la ropa para toda la vida? Sí, claro. Sí. Es que, vamos a ver, me ha encantado la intervención de Miguel, porque además ha nombrado a uno de los grandes, a Balenciaga. Es cierto que Balenciaga de alguna manera ha hecho sombra a otros grandes, a un Pedro Rodríguez, por ejemplo, a Asunción Bastida, que ha nombrado, a tantos, ¿no? Pero él de alguna manera pues vino a poner el ancla, paró el barco de la moda y dijo, efectivamente. Hasta aquí hemos llegado. Sí. Y luego hay una cosa que también él comentaba, decir, guardar moda se puede deber a dos hechos. Lo primero, la connotación sentimental. Y segundo, el ser consciente de que eso es una obra de arte. Que no todos los diseñadores defienden que lo que ellos hacen es arte. Mi amigo Lorenzo Caprile es de los que yo ya no hablo con él de este tema, porque para él la moda no es arte, para él la moda es industria. Y ahí es donde ya llegamos a lo que tú estás diciendo, es decir, ya llega un momento que esa industria, la cuestión económica pondera y se pone por encima de otros intereses, que es el hacer prendas exclusivas, especiales, tan especiales que no sabes si ver mejor el forro, la parte interior, que la parte delantera, porque está todo cuidado al máximo. Claro, ya desde que empieza el Preta Porter no hay nada de eso.
Claro. Ya no hay Sí, nada de todo eso. esto termina con Balenciaga, claro. Claro. Termina, aunque Balenciaga haga los trajes de las azafatas de Air France, que le pesó muchísimo, pero a mí una de las cosas que más me entusiasman de nuestro Cristóbal Balenciaga, un modisto, un artista genial con mayúscula, porque todos se rindieron. Christian Dior, Coco Chanel, todos decían, nosotros hacemos ropa, este señor es otra cosa. Y lo más bonito que tenemos que agradecerle, yo es que soy enamorado de la cultura de España, de lo nuestro, de todo lo nuestro, nuestra música, nuestra pintura, tal. Y él lleva toda la pintura del siglo de oro y todo, lo lleva a su ropa. Entonces hay homenajes a Velázquez, a Zurbarán en el colorido, homenajes a las cosas nuestras, a Goya. Él reinterpreta otra vez todo y hace un traje de él. Hace unos años hubo una exposición en el Museo Thyssen en el que realmente... El otro día estuvo hablando Miguel del museo. Claro, es decir, junto a una de sus creaciones se exponía un cuadro de la historia del arte en el que posiblemente él se había basado. Exacto, ¿no? Sí, qué bonito. Yo vi esa Qué exposición. cosa más bonita. Vamos. Sí, muy bonito. Era, por ejemplo, un cuadro de Goya, por ejemplo, ¿no? Sí. La duquesa Cayetana, ¿no? Y entonces él, una interpretación, pero claro, la duquesa Cayetana era 18, con unas faldas y tal, pero este señor hacía una cosa con unos volúmenes, con unas cosas que además es tan genial que es atemporal. Es una cosa que se lo pone ahora mismo una chica de 20 años y está actual y está hecho hace 80, 70 años. Lo encuentro, Balenciaga es Un genio, chillar. es que eso es un control desde la genialidad. Un genio, un artista. Si tuvieras la oportunidad de hablar con un sastre del siglo, vamos a decir, 18 o 19, ¿no? ¿Qué le preguntarías sobre los recuerdos que cosía en cada traje? ¿O en qué se inspiraba? Mira, la moda está unida totalmente al movimiento artístico en vigencia. Es decir, tú ves, por ejemplo, la moda del barroco y tiene totalmente toda la síntesis de lo que es el arte barroco, un arte recargado, un arte que de alguna manera toma también la naturaleza como fuente de inspiración. Eso lo vemos en el barroco, lo vemos también, por ejemplo, en el modernismo, ya en la Belle Époque, 1890, 1910, ahí vemos también cómo gran parte de la moda y sobre todo de las partes ornamentales tienen que ver con el movimiento artístico de la época, de eso no lo olvidemos. Entonces, cuando tú eres conocedor de eso, estás viendo que todo, la forma, los volúmenes, los colores, se deben a un contexto del momento. Entonces, en el siglo XVIII, yo es que veo el siglo XVIII y veo que un traje se asemeja a una hornacina de una iglesia. ¿Por qué? Porque estoy viendo el mismo concepto artístico y estético. ¿Qué le preguntarías tú? Una pregunta que le harías a ese sastre que está cosiendo ese traje en ese momento. Yo, sobre todo, a mí lo que me apasiona de ese momento son los tintes. Cómo se consiguen esos tintes naturales para conseguir pues esos colores, claro. Porque luego ya a partir de 1800 que empiezan los tintes artificiales, estamos hablando de otra cosa. Pero esos tintes naturales que se mantienen en el siglo XVIII serían mi principal interés. ¿Cómo se consiguen? Qué bonito. ¿Cómo consigues convencer a una familia para que no tire a la basura la nostalgia y los recuerdos de su bisabuela en forma de vestido? Pues mira, aquí yo me he encontrado con situaciones a veces lamentables, porque cuando alguien no es consciente de que lo que tiene un valor porque no deja de ser un testimonio, un vestigio de una época, simplemente te hablan, esto siempre ha estado en casa. Entonces, como siempre está en casa, parece que tengo la obligación de mantenerlo, pero cuando tú ahora de alguna manera le estás proponiendo una cesión, una donación o incluso una venta, ya ahí piensan que lo que tienen está por encima del valor que realmente tienen. Entonces, bueno, yo te lo podría vender, me pueden decir, bueno, ¿por cuánto? Y ahí ya se disparan los precios. Entonces, yo dejo de tener interés porque realmente eso es desorbitante, es decir, una prenda. Y ahora con el tiempo yo he vuelto a interesarme por aquella prenda, he vuelto a hablar con ellos y me dicen, no, si aquello lo tiré. Sí, Buah, sí. eso te mata. Eso me mata, claro. Sí, hombre, claro. Eso te mata. Sí. Sí, es que las cosas somos
no somos dueños, los tenemos, pero son para que otros lo tengan después, ¿no? Mira, a mí algunas veces me pasa una cosa que te coge y te llega y te dice, mira que tengo esto, tengo este traje o esta pieza y tal cual. Digo, pues mira, esto tiene un valor de tanto y tal. Oh, pues yo creo que esto tendría que valer más, no sé qué, tal cual. Digo, es que claro, usted le tiene el cariño y por eso le da más valor. Claro. Y ya cuando ya al final, a lo mejor ya estás viendo que no va a llegar a un acuerdo con esa persona y demás, y le dice, bueno, ¿usted cuánto es lo que...? Mira, es que yo para eso, yo prefiero regalarlo. Y le digo, pues no hay problema, usted Venga, me lo regala a mí, que va a caer en unas manos estupendas. Pero lo que no me puede decir es que si no, igual lo tiro a la basura. ¿A la basura va a tirar usted esto, que es la historia de su familia? A usted no le da cosa, eso ya no se lo digo, ¿no? Pero, Hombre, ya. pero lo digo para... Pero es para decírselo. Hombre, Bueno, también te encuentras gente generosa, que en También, el momento claro. que sabes También. que tienes esa pasión, que lo guardas, que difícilmente van a encontrar unas manos que ellos lo conserven como alguien que de alguna manera tiene ya una trayectoria, te encuentras gente que te localizan, te Estupenda, llaman y te dicen, tenemos esto para ti. ¿sabes lo que más me gusta a mí? El otro día, por ejemplo, que yo no sé si te lo comentaba, Miguel, me llegaba una familia y de repente me coge y me dice, mira, nosotros no queremos dinero. Esto que te traemos eran unas muñecas de primero de siglo. No queremos dinero. Pero mi marido ha visto ese paragüero y le ha gustado ese paragüero. Pues ¿Qué te venga, parece vamos. si lo cambiamos ahora mismo? Vámonos a un trueque. Oh, qué maravilla. ¿Has intercambiado muchos Dios. trajes por otros? No, alguna cosa, pero ¿O muchos un no. traje Yo por sé. otra cosa que tuviese? Mira, ¿sabéis lo que pasa? Que yo desde el principio tuve ojo para que mi colección se formase por prendas. Hubo una colección, una exposición que se llamaba algo así como prendas con arte. Es decir, bonito. donde yo veo que hay arte, sobre todo esas manifestaciones en el textil que tienen que ver con el movimiento artístico de la época. Entonces, no soy capaz de deshacerme de ninguna prenda, porque las prendas forman, como yo digo, un discurso cronológico. Y no quiero que me falte ninguna década ni ningún año, es decir, en ese discurso. Entonces, no cambio nada. Y actualmente me vienen muchas cosas, incluso dadas, regaladas. Pero si de alguna manera no va a sumar nada, prefiero decirle, es que no me aporta ya nada lo que Claro, tengo. tiene que ser tu hueco, Sí. el registro que tú tienes y la historia que tú vas contando de cada pieza, Sí. tiene que haber ese hueco. Si no está en ese hueco, Claro. es como cuando te viene y te dice, mira que te regalo, es que no tengo Ya. hueco. Claro. ¿Qué hago con eso de aquí? ¿Me lo voy a Sí, quedar? ¿No lo voy sí. a sacar? ¿No le voy a sacar una historia, que es lo que realmente hace tú? Claro, por eso te digo que entonces yo hacer cambios, no, porque es que lo que tengo es como un álbum de cromo y cada cromo tiene su sitio y no puedo prescindir de ninguno. Yo he tenido en algunos momentos ofertas de administraciones, de instituciones, de ayuntamientos que han querido quedarse con una parte de la colección. Hice una exposición en San Fernando de Henares sobre moda del siglo XVIII y como San Fernando se funda en el siglo XVIII me dicen, sería interesante que esto lo dejaras permanentemente aquí, pero que entonces el origen de mi colección se pierde, porque es ese. Claro, De la claro. misma manera que también se han interesado otros ayuntamientos. Te quitan una parte de claro, ti. por la indumentaria popular de Castilla o de... no puedo porque es que es el todo. Y me ha costado mucho trabajo. Qué interesante, qué labor más, cómo te lo valoro. Nos está pasando como el otro día, que estamos enganchados ahí, Sí, qué bonito. y Eduardo nos está dejando... Además lo explica muy bien y nos lo transmite estupendamente. Pues fíjate, yo de trueque, habláis de trueque, yo eso me encanta. Y yo he hecho trueque toda la vida. Y yo, desde que pinto, yo llevo 16 años pintando y yo tengo, aparte de mi colección de siempre, que yo no he parado de comprar. Hoy he comprado, te quiero decir que yo lo mío es una enfermedad, gracias a Dios. Y yo, con muchos pintores, compañeros, he cambiado obras. Y gracias a esos cambios tengo cosas maravillosas de pintores maravillosos, que he tenido la suerte que les haya gustado lo mío, ¿verdad? Pero sí, los trueques me encantan, yo también soy muy del trueque. Mira, vamos a dar una pincelada en algo que el otro día dejamos escapar. Venga. Eduardo, tú tratas con ropa antigua que perteneció a personas que ya no están, prendas que retienen energía.
y la memoria de una casa. Y hablando de cosas que nos evocan la nostalgia de nuestra infancia, hoy he traído aquí que me estáis viendo, ¿quién es? Aquí tenemos un cuadro de Bruno Amadio. Esto es un cuadro de los niños llorones. Yo no sé si vosotros sabéis qué es lo que son los niños llorones. Yo no, sabías? desde luego. Pues mira, Bruno Amadio no se le ocurre otra cosa que empezar a pintar a los niños llorones, y siempre estaban llorando. Y este hombre, casualmente, no vendió nunca un cuadro. Entonces se decía que hizo un pacto para que esto tuviese como el pacto con, no se sabe si con el diablo o con quién lo hizo. Los cuadros llegaban a las casas, los tenía la gente, y a partir de los años 80 por ahí empieza, no sé si un bulo o una fábula, la cual dice que aquel que tiene un cuadro de esto, su casa sale ardiendo menos el cuadro. Qué cosa, tío. Menos el cuadro, y eso empieza a recorrer, todos habremos visto algún cuadro de esto en algún momento, y eso empieza a recorrer los rincones de toda España y de muchas partes del mundo. De hecho, si conectáis con YouTube y metéis cuadros de niños llorones ardiendo, sale un señor intentando quemar uno de los cuadros y no arde. ¿Qué es lo que pasa? Que yo llegué a mi conclusión, la cual pienso que es que estos cuadros no ardían, porque esto es una reproducción, pero los cuadros originales no ardían porque estaban realizados con pintura ignífuga o con algo de eso. Es lo que me imaginaba, Por eso es lo que yo siempre he creído, que estos cuadros no ardían. Porque de otra forma, ¿cómo pensáis vosotros? ¿Nunca habíais escuchado esta historia? No lo Yo conocía. nunca, la primera vez, también. Pues esto no lo- El cuadro es muy muy bonito, es un niño, parece así como de lejos parece un niño Jesús, pero luego tiene un gorrito y no, parece un pastorcito, un niño del campo, ¿no? Pura nostalgia y misterio popular. Qué Que bonito, es sí. lo que nos daba este tipo de cosas, y antes más que ahora, pues, con el tema de internet y demás, todo fluye y corre mucho más, pero realmente esto era lo que nos traía y lo que siempre intentamos traerle a nuestros oyentes, Claro, historias claro. increíbles como la que nos está contando Eduardo. La ropa antigua es algo muy íntimo, da respeto o malfario. Tocar prendas impregnadas de tantas vivencias pasadas que vienen con leyendas oscuras. A mí nunca me ha dado alfario. ¿A qué no? Ni nunca me ha causado ese respeto. Yo cuando me dice la gente, pero además con una cara desagradable, si estas son ropas de muerto, digo, no nos confundamos. Son ropas de personas que ya han muerto, pero lo vistieron mientras vivían. Claro. Con lo cual, no son ropas de muerto. Porque la ropa de muerto era la mortaja, que por cierto es una curiosidad. Mirad, hay una cosa con la que me topo cuando yo quiero conseguir ropa antigua de las clases populares, de hombre, y no las encuentro. ¿Por qué? Sobre todo cuando hice el trabajo ese de las bodas. ¿Dónde estaban los trajes de los hombres con los que se casaron? Les servían de mortaja. Ah, claro. Claro. Normalmente el hombre de clase popular tenía dos trajes en su vida. Aquel traje que se hacía cuando entraba en quinta, que era cuando se consideraba ya mozo, y el traje ya de la boda. Y el traje de la boda era el que lucía en todos los eventos familiares y demás, y el que le servía de mortaja. Me hacen habitualmente una pregunta, bueno, pero si engordaban no pasaba nada, lo rajaban por atrás, de manera que en el ataúd él lucía por delante, abrochado y sin problema. Por eso no hay ropa de hombre de esa época hasta los años 20, luego ya a partir de los años 30 ya la moda empieza a cambiar, pero es curioso, sí. Es verdad, porque hubo una época en que en las mortajas se fotografiaban a los fallecidos, incluso hay muchísimo coleccionismo en esto, ¿eh? De hecho, hay un director de cine y de teatro que sacó hace poco una edición limitada de esto, y lo que hacía es que lo ponían bello, ¿no? Tanto a ellos como a ella. Y lo que querían era que, ya que se iban, que se fuese con eso, con la ropa de que cuando se casaban o tal. Y además hay una gran, que conoceréis los dos, y nuestra audiencia también, una gran fotógrafa que el rey ha ennoblecido, es de los
4 o 5 títulos que ha dado a Cristina García Rodero. Esta señora, que es una fotógrafa, si alguien no la conoce, por favor, meterlo en YouTube, es absolutamente impresionante. Esta señora tiene unas fotos preciosas de los años 60, 70, de niños fallecidos. Sí. Niños con sus cositas en la cajita blanca, sentaditos como que parece que están dormiditos. Sí. Eso es un testimonio, yo no sé si eso ahora se sigue haciendo, en alguna parte a lo mejor sí, pero esta señora dejó con su fotografía testimonio de eso, o sea que, y de mucha gente fallecida que le hacían una foto, ¿sabes? Hubo una moda a finales del siglo XIX con el apogeo de la fotografía, de fotografiar a los muertos, pero los fotografiaban como si estuvieran vivos, es decir, no los fotografiaban en un ataúd, los sentaban a lo mejor en un sillón, le ponían al lado pues, a otro familiar, un hijo, la madre y tal y cual. Y claro, y muchas veces te costaba diferenciar quién es el vivo y quién es el muerto. Totalmente, totalmente. Interesante, sí, así. Hay una cosa que me acerca mucho a eso que contabas antes, porque también vendo, claro, yo tengo muñecas de primero de siglo, y a eso sí que se acerca al tema, porque las muñecas que yo tengo, bueno, y que tiene muchísima gente, en nuestra tienda, el pelo, en la gran mayoría de las veces era pelo de fallecidos. Sí. Y hay mucha gente que repele por eso, pero después hay muñecas que son... Y hay montones de relicarios que tú tendrás, relicarios de pelo de personas. Y muchas veces, muchas personas se fallecían, y entonces su amada llevaban un camafeo redondito, donde era como una pequeña puertecita, donde había el pelo de esa persona. Eso, y hay cantidad de cuadros de esos con pelo de gente que se fue. A mí no me da repelo, a mí me da repelo. Y pelo y zapatos y sombrero. Nada. Donde, bueno, de alguna manera está la... Como cuando la dicen, esencia, ¿no? Claro, dicen de los cementerios, que a mí me encanta. Oh, yo qué miedo de los muertos. Digo, yo tengo miedo de los de algunos vivos, pero de los muertos para nada. Me encanta, y además con lo bonito que son los cementerios, que de arte, qué cosas más bonitas hay. Sí, hombre, algunos allí hay son mucha paz. escultura y maravilla, ¿no? Maravillosa, digo, en todos los museos, en todos los museos yo me meto por todos lados, en todos los sitios donde voy, lo mismo en España que fuera de España, y hay auténticas locuras, la verdad. Pues os digo también una cosa, tengo que dar las gracias porque esta semana me invitaron a una obra de teatro que os tengo que decir que si conocéis a Miguel en todas las facetas, en el teatro es maravilloso. Qué emoción, qué emocionante, qué obra más bonita. Estoy un poquito gordito ya, no... Pero qué obra más bonita. Yo me deleité disfrutando de tu obra y... Gracias. Y la verdad que enormemente agradecido por haberme invitado a tu obra. Un placer de que estuvieras tú y tu mujer, y además estoy muy contento y muy nervioso porque el sábado hacemos una obra nueva. A eso me venía yo a referir, que nos hable un poquito, que nos ponga una pincelada de esa obra. Pues es una obra que se llama Paga lo que debes. Somos Manolo, está muy de actualidad esto, Manolo, Medina, Melu, David Caballero y yo, y hacemos una locura de humor, un homenaje al humor y al humor español puro y duro. Y bueno, yo creo que os vais a reír muchísimo. Estamos en Mija, en el Teatro de Mija, el Teatro España de Mija, el sábado. Y luego vamos de gira por un montón de sitios, por Montilla, por Triana, ¿puede ser? Por Triana también, por no sé, ahora no me acuerdo, pero hay como 6 fechas, y luego seguimos con el baúl, con la que tuviste, que era el baúl de mi recuerdo. ¿Que cuántas? Yo creo que es 169 representaciones. Tenemos que celebrar las 170. Hemos ido por toda España, la estrenamos en el Teatro de la Latina de Madrid, y la verdad es que yo tengo 2 pasiones, que es el teatro y la pintura, y tengo la suerte todavía, mira, de dedicarme a las 2 cosas, y bueno, tengo una exposición que estás invitado, que está en Casa Fabiola, que se llama Pintura y Coleccionismo, conmigo parte de mis pinturas y parte de mi colección personal de costumbrismo. Estás tú invitado y toda nuestra audiencia. Ya mismo estoy allí, sí. A ver, Eduardo, estamos llegando al final del programa. Y nada, ¿quieres darnos alguna pincelada? ¿Quieres... A lo mejor si alguien quiere ponerse en contacto con alguna red social o algo, no sé, lo que tú quieras, ahí tienen los micrófonos.
Pues mira, yo lo primero que quiero agradeceros a vosotros es el haberme invitado a estar aquí, a compartir el momento y a compartir también vivencias, experiencias y conocimientos. Eso es lo primero. Lo segundo, invitar a la gente que quiera ir a conocer parte de mi colección, porque toda la colección no está expuesta. Ya he dicho que yo hago exposiciones temporales y la voy cambiando en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Y quien quiera ponerse en contacto conmigo a través de redes, pues en mi Instagram, Claro, dalo. eduardoacero.creación, y en Facebook, Eduardo Acero. Pues maravilla, ¿eh? O darle esto. Hombre, mira, Miguel, aquí te traemos una cosita, que esto, claro, De parte de Juan y mío. de artista a artista. Yo aquí vengo lo tenemos ahí, mira. Es un pequeño collage para ti. Eso. ¿eh? Bueno. Esto es lo que hago, bueno, pues esto eso, sí que es una sorpresa. eso para ti, enmárcalo bonito, y para tu colección de... Seguro que tendrá también no solo traje, tú Muchas seguro que gracias. tendrás de Sí, todo, pues sí. para ti. Mira, te lo Bueno, hemos bueno, puesto bueno. por aquí, también por la parte de De atrás. parte de Juan Matías y Miguel Caicedo. Para que te lleve un Muchísimas recuerdito gracias. nuestro. Sobre todo. No sé si lo puedo enseñar. ahí Claro, lo- Sí, claro, claro, sí, por sí, supuesto sí, que sí. sí. ¿eh? Esto es un poco mi rollo. Un detalle de Un motivo más por el que me voy de aquí satisfecho. un detalle de Colecciona con Nostalgia, pero Sí. principalmente el artista ya sabe quién es el que pone las manos, Sí. porque yo de arte, yo por aquí, por la voz y por... Pero tu labor es muy importante, porque tú mueves el arte y nos ayuda a Miguel, los artistas. enhorabuena. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, por la composición, el dinamismo que Sí, tiene. Sí. yo quiero que todo parpadee, ¿sabes? Sí. Que se mueva, que no esté agarradito, y es un poquito desconstruir para construir algo, ¿no? No sé el qué, ¿sabes? Sí. También te lo digo. Bueno, pero- familia, pues enormemente agradecido. Ya sabéis que todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 95.1 de FM, también nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo en Onda Capital. Ondacapital.es, y ya si queréis rematar y nos queréis ver, Onda Capital Sevilla. Ea. ¿Qué os digo? Que ha sido un placer Ea. estar con todos vosotros, enormemente agradecido, Joaquín, Avi, y hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego.